Vaya abriendo conmigo, por favor, ahí su Biblia en el libro de Primera de Reyes. Y bueno, ahorita vamos a leer unos versículos, déjeme darle alguna introducción. Hay tres asuntos que normalmente preocupan constantemente a los cristianos. Uno de ellos, el primero de ellos, tiene que ver con la guía de Dios o con la voluntad de Dios, qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Y algunos pueden decir, ¿guía de Dios? Bueno, sí, necesitamos la guía de Dios y a veces le batallamos para saber hacia dónde Dios quiere que vayamos, ¿verdad? Y sí se convierte así como en una preocupación el conocer los planes y los propósitos de Dios y sobre todo, bueno, pues hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y vamos a ver aquí en los versículos que vamos a leer, ¿verdad? Claramente, cómo Elías fue guiado divinamente a una viuda en Sarepta, ¿verdad? Bueno, dice el Salmo 37, verso 23, solamente anótelo para los que están anotando, Salmo 37, 23. Por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Así, por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino, ¿verdad? Entonces vamos a ver en esta historia de Elías y la vida de Sarepta, ¿verdad? Hay tres asuntos. El segundo asunto que tiene que ver con la disciplina de Dios. ¿Por qué vienen los problemas y las pruebas al cristiano? O sea, ¿por qué? Entonces, si vemos ahí en Deuteronomio, no lo vamos a leer, nada más se lo estoy comentando. Ahí en Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? Vamos a ver el por qué, ¿verdad? Dios permite. En Hebreos capítulo 12, versos del 3 al 11, también podemos ver ahí vamos a encontrar las respuestas a las preguntas en estos incidentes, ¿no? Y el tercer asunto tiene que ver con la provisión de Dios. Si usted busca en Génesis 22:14, solamente se lo menciono, el Señor proveerá, ¿verdad? Se acuerda la historia de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo y bueno, Dios lo detiene y el hijo le pregunta por el sacrificio y Dios le dice, Jehová Jireh, el Señor proveerá, ¿verdad? Va a proveer, lo hace hoy, bueno, y ahí podemos ver. Entonces, después ahí en los primeros versículos en el capítulo 17 le dije, Primera de Reyes, ¿sí le dije o no? ¿No? Bueno, Primera de Reyes, ahí en Primera de Reyes, en los primeros 7 versículos nos habla acerca de que estaba Elías Tisbita, que era de los moradores. Vamos a leer el verso 1. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, al rey Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le habla a Elías y le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Verso 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjese, a lo mejor usted está escuchando la historia de Elías, ¿verdad? Y le dice, que Dios le dice, le diría a los cuervos que te lleven de comer. Y a lo mejor usted está sentado ahí, o usted que nos está oyendo por la transmisión, dice, ay, qué rollo, ¿cómo que unos cuervos? ¿Cómo que los cuervos van a traerle de comer a Elías y algo? Bueno, pues ahora ya entiende por qué está como está, ¿verdad? Pues sí, ahora ya entiende por qué está como está la situación. ¿Por qué? Yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer con ella? Creerla y ¿qué? Y obedecerla. Entonces, pero a lo mejor usted está sentado aquí y está diciendo, qué papotas, ¿verdad? Como dicen los niños, ¿no? Oye, fíjate que yo mato los tiburones a sombrerazos. Y luego el otro le dice, ay, qué papotas te avientas, ¿no?
Pues a lo mejor usted está ahí, está allá ahí. Ay, sí, los cuervos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjese, que te den allí, hasta su lugar le iban a llegar los cuervos la comida. Ahí fue donde se inventó el Uber y el Rapid y todos esos, ¿verdad? Ahí los cuervos directamente en el Uber Eats, la comida, ¿verdad? Dice verso 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos, fíjese, Dios le dijo, los cuervos te van a traer. Bueno, verso 6, se cumple la palabra de Dios. Y los cuervos le traían pan y carne por las mañanas, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Fíjese, después de que Elías había estado en el arroyo de Querit durante aproximadamente un año, o sea, no fue días, o sea, bueno, pues es que fue aproximadamente un año, el arroyo se secó. ¿Significaba eso que Dios había fallado? No significaba que Dios no significaba que Dios había fallado. Significaba que Dios estaba a punto de guiarlo. ¿A dónde? Bueno, pues a donde una mujer viuda a quien había mandado que lo sustentara. Fíjese, entonces vamos ahí al verso 8 y leamos la historia de Elías, ¿verdad? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás pan para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vemos ahí la historia, vamos a leer hasta ahí. Vemos ahí la historia de Elías y esta viuda de Sarepta. Primera de Reyes presenta la historia, esta historia de Elías y la viuda, y presenta al profeta Elías y da cuenta de su trato con esta mujer de Sarepta. El capítulo señala que el Señor estaba reteniendo la lluvia a Israel, como dice en el verso 1. La sequía fue en juicio, fíjese, esta sequía fue en juicio por la idolatría desenfrenada de la nación, dirigida por la pareja real, o sea, por los reyes Acab y Jezabel. Entonces el Señor aplicó disciplina, ¿verdad? Ya vimos entonces por qué es importante, ¿verdad? O sea, estaba ahí Elías y el Señor lo guía al arroyo de Querit, y después de ahí se seca el arroyo y lo guía a Sarepta, ¿verdad? Ahí con la viuda. Entonces vemos qué importante es estar atento a las indicaciones de parte de Dios, de verdad. Necesitamos estar atentos a lo que Dios nos quiere mandar a hacer. Mire, por ejemplo, hoy en la mañana yo pensaba, decía, ay Señor, qué difícil es. Tengo 2 invitaciones a visitar casas de oración, pero son exactamente el mismo fin de semana.
el mismo fin. Tengo 2 invitaciones. Y yo digo, ¿a cuál voy? O sea, yo no me mando solo para decir, total, pues voy a esta y ya, la otra pues ahí la dejo pendiente. No, tengo que buscar la guía de Dios para saber al lugar exacto donde Él quiere que yo vaya. ¿Por qué? Porque me interesa hacer su voluntad y porque sé que va a ser de bendición para mi vida y pues para la gente que esté alrededor también. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y créamelo, hoy en la mañana repasaba, me acordé de esa invitación y yo le decía, ay Señor, ¿qué onda? Ayúdame Señor, ayúdame, guíame a que tome la mejor decisión. Y entonces vemos, ¿verdad? Entonces que es importante la guía de Dios en nuestra vida. Y vemos ahí en el verso 8, ¿verdad? El Señor le ordenó a Elías que fuera a Sarepta, un pueblo fuera de Israel, donde una viuda le daría de comer. Él obedeció y encontró una mujer recogiendo leña. Elías y la viuda de Sarepta tienen una conversación. Él le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya lo leímos ahí en el verso 10 y 11. Esta mujer estaba muy necesitada, pero Elías había sido enviado a ella. La viuda estaba muy necesitada. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Bueno, y ahora recojo 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Así de plano. Era lo último que tenía. Su esperanza estaba puesta en lo que tenía de harina y aceite para preparar el pan, y ella sabía, era su esperanza, ya había terminado. Su única esperanza era lo que le quedaba de harina y lo que le quedaba de aceite, y ella sabía que después de eso, la muerte. Ese era el pensamiento de la mujer. Y sabe, muchas veces es el pensamiento de los cristianos también. No, pues ya no tengo opción. No, pues ya no. Oye, pero espérate. La fe en esta vida como cristianos, la fe debe de ser perseverante, hermano. Debemos de perseverar hasta que de verdad veamos, ¿verdad? Que realmente el Señor nos dará la respuesta, ¿verdad? Si es hasta ahí o no. Pero esta mujer ya su esperanza estaba muerta, ya estaba llorando antes de que le pegaran, como dicen los jóvenes. No llores antes de que te peguen, ¿verdad? Porque a veces, no, pues no sé, a lo mejor no tengo para la cena de Navidad. Oye, espérame, estamos en febrero y tú ya estás ahí con la cena de Navidad. Pues sí, pero pues es que yo estoy tratando de prevenir y a lo mejor no voy a tener dinero. No llores antes de que te peguen, hombre. Bueno, esta mujer estaba llorando antes de que le pegaran, porque ella decía, no, pues ya nomás me queda esto de harina y tengo esto poco de aceite y después pues nos vamos a morir, mi hijo y yo. Entonces, y él le dijo que pues no. Ella esperaba que la comida que estaba a punto de preparar fuera la última para su familia. No tenía otra perspectiva que morir de hambre. Ya estaba derrotada. Ya, no, pues, ni modo, vamos a morir de hambre. Ya estaba totalmente derrotada. La viuda fue puesta a prueba con la promesa de Dios. La respuesta que le dio Elías a la viuda seguramente fue una prueba de fe. Él le dijo que ella iba a preparar algo de comida para él, de todos modos usando los últimos ingredientes para él, pero añadió una promesa, ¿sí? En el verso 14, ¿verdad? Le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjese, o sea, esta mujer, y luego ella está ya derrotada, ya había perdido la esperanza, y luego le llega un gorrón y le dice, prepárame una torta cocida
Y la mujer, yo creo que, qué tremendo. Fíjese que, o sea, cómo Dios, o sea, porque si lo vemos en el lado humano, nada más pongámonos en el papel de la mujer, de esta viuda. Pongámonos en el papel usted y yo. No hay comida, no hay nada, es lo único que tiene para ella y para su hijo, es lo único. Y luego llega este hombre así medio concha y le dice, ¿sabe? Medio gorrón, no, sí, bueno, para Argentina, pero me retracto de la palabra, porque no, en Argentina no la toman muy bien. Y llega este hombre así medio abusivo, bueno, vamos a decirlo así, abusivo, y le dice, mujer, tráeme un vaso con agua. Y bueno, pues se lo lleva, ¿verdad? Dicen que un vaso de agua no se le niega, ¿a quién? A nadie, ¿verdad? Pero pues todavía una torta así, porque pues oiga, era lo único que tenía. Y este hombre bien abusivo le dice, hazme una torta. Y la mujer dice, ¿qué onda? Pero sabe que aquí hay algo bien importante. El profeta llevaba la promesa de parte de Dios para esta mujer. Pero hay algo bien tremendo. Mire, a veces me junto con algunos pastores de aquí, de las casas de oración y otros hermanos, y nos vamos a comer. Y entonces el lunes fuimos a comer, ¿verdad? Y entonces uno de ellos traía alguna situación ahí y todo eso, y empezamos a platicar. Y entonces yo le dije, no, está bien fácil tu asunto. Me dijo, ay, pastor, está bien fácil. Y ya empecé así. Y al día siguiente en la mañana me manda un mensaje y me dijo, pastor, que Dios le bendiga, de verdad, que Dios lo siga usando. Créame que de verdad fue de bendición el consejo. Pero yo le contestaba y le decía, mira, el problema no es el consejo ni la plática, esa es una parte, pero la parte más importante es la obediencia, la humildad para recibir el consejo y la obediencia para hacerlo. Y sabe, nos hace falta mucha humildad y mucha obediencia a nosotros los cristianos para creerle a Dios. Porque si en el punto de esta mujer, imagínese, yo por eso le digo, póngase en el lugar de la mujer, de la viuda, que usted es esa persona que nada más tiene un poco de harina y un poco de aceite, que es lo último que tiene, y luego llega alguien y le dice, oye, pues no, en lugar de que hazme a mí primero. Yo creo que muchos de nosotros le diríamos, no, ¿cómo crees? ¿Dónde tienes la cabeza, man? Esto es para mí, para mi hijo. ¿Cómo crees que te voy a hacer algo? No, estás mal. ¿Sabe? Muchas veces Dios ha permitido que seamos probados en la fe y no obedecemos. Mire, un día estaba aquí una persona. Y entonces yo estaba ahí parado donde luego estoy ahí en la parte de atrás. Y entonces pasó el tiempo de la ofrenda, ¿verdad? Y entonces estaba ahí, pero de repente a mí el Señor me dijo, dale lo que traes en la bolsa a esa hermana. Y yo le dije, ay, te reprendo, José. Porque luego ya empieza uno, no, eso fue una broma, y volteé a ver quién bromeaba, ¿no? No, pero yo sabía, ¿no? Cuando dice, dale lo que traes en la bolsa a esa persona. Entonces llegó una de mis hijas, ¿verdad? La menor de las dos mujeres. Entonces le dije, toma, dáselo a ella, dile que es de parte de Dios. Entonces llegó mi hija y se lo dio, ¿verdad? Y le dijo, toma, de parte de Dios. Y dice que esta mujer se puso a llorar. Y dice que todo lo que ella traía en la bolsa eran 50 pesos. Y con esos 50 pesos pensaba llevar a su niña a comprar una hamburguesa. Aquí, como era domingo, pues era para comprarle una hamburguesa, la verdad que ya se la había prometido. Pero dice, pero cuando pasó la ofrenda, entonces dice, algo me dijo, da. Y decía, Señor,
en tu palabra, casi le decía, ¿verdad? Voy a dar todo lo que tengo, Señor, gracias. Y dice que lo depositó. Y después, o sea, todo esto lo sé porque al final vino ella y me lo platicó, ¿no? Y entonces, porque se dio cuenta que era yo bueno, de parte de Dios, ¿no? Le había dado ese dinero. Y lo único que yo traía en la bolsa era un billete de a 500 pesos, fíjese. Y me dijo, dale lo que traes en la bolsa. Entonces, me dijo, ve lo que Dios hace. Yo di los únicos 50 pesos que traía y el Señor me da 500 pesos. No solamente me alcanza para la hamburguesa, me alcanza para comprar comida para la semana. Y yo le digo, es que Dios así trabaja. Dios trabaja de esa manera. Yo le decía hace unos días, creo que fue hace 8 días o hace 15 días que yo compartí algo y le decía, nuestra vida como cristianos es una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sobrenatural. Pero nosotros todavía queremos seguir viviendo vidas terrenales, bien, o sea, creyendo lo que vemos, creyendo lo que escuchamos, y Dios nos habla y no somos sensibles, no queremos obedecer y nos cuesta trabajo, porque no creemos que tenemos un Dios sobrenatural, de verdad. Y aquí Dios estaba actuando sobrenaturalmente con esta mujer. ¿Qué pasó con la mujer? La mujer tuvo fe. La fe de la viuda fue evidente. ¿Cómo fue evidente la fe de la viuda? En su obediencia. Y Dios fue fiel a su promesa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, y comió ella, y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías, en los versículos 15 y 16 que leímos. El suministro de alimentos de la viuda se extendió sobrenaturalmente como Dios había prometido. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba pendiente de la viuda de Sarepta. Dios había mirado su aflicción por lo que ella estaba pasando. Y bueno, ahí está el ¿cómo se llama? Ahí está la respuesta de parte de Dios. Dios ve nuestras aflicciones, ¿verdad? Vaya conmigo, ahí póngale una marca en Reyes. Ahorita vamos a regresar y vaya conmigo a Génesis capítulo 16 y veamos una historia también, cómo Dios ve la aflicción de otra mujer. En Génesis capítulo 16, usted conoce la historia de Agar y de Ismael, ¿sí? ¿Sí la conoce o no? Bueno, pues ya sabe, ¿no? Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces dijo Sara a Abraham, ¿verdad? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Muy negado Abraham. Fíjese, mujeres, ustedes también necesitan la guía de Dios. Todos los días, en todo momento. Así como nosotros los varones y las cabezas en el hogar necesitamos la guía de Dios para guiar a nuestra familia, ¿verdad? O sea, a nuestra esposa y a nuestros hijos por el camino correcto. Ustedes también necesitan tener el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque este era un consejo negativo. ¿Era negativo, sí o no? Pues claro, imagínese. Oye, Abraham, pues te presto aquí a mi sierva para que, órale. Qué consejo tan negativo. Y Sara, su mujer, verso 3. Y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Fíjese nada más. Bien. Y él se llegó a Agar, la cual concibió
y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué pasó? Sara estaba pagando por el error cometido. Mujeres, créamelo, mujer, créamelo. Dios no se equivocó en haberles puesto a ustedes como ayuda idónea. Ayuda idónea. Hoy en la mañana andaba con mi esposa y mi esposa me decía: Toyo, yo te amo, me decía mi esposa, yo te amo. Y yo voy a confrontarte y yo voy a decirte, si yo veo algo que no está bien, si yo veo que algo está mal, yo te voy a confrontar y yo te voy a decir: no está bien esto, porque te amo, porque quiero que te vaya bien, porque quiero que tomes la mejor decisión. Y muchas veces no nos gusta el consejo de la mujer, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que Dios les habla a ustedes también, como nos habla a nosotros los varones. Y bueno, aquí Sara, la verdad, trató de ayudarle a Dios y le dijo: ándale, toma, vete con ella y a lo mejor ella puede darnos hijos y todo eso. Ahí estaba su fe puesta en la sierva. Entonces Sara dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Dios entre tú y yo. Fíjese, ahora le estaba reclamando: ¿por qué hiciste lo que hiciste, Abraham? Oye, espérame, pues si tú me aconsejaste, tú me diste. Hermano, de verdad, créame, necesitamos la sabiduría de Dios todos. Principalmente nosotros los hombres, ¿está de acuerdo? Principalmente nosotros las cabezas, pero la mujer también. Un paso equivocado que indicaba falta de confianza sencilla en Dios. Y Sara fue la primera en cosechar los frutos de su error. Y entonces ya Abraham le dice, ¿verdad? Mira, es tu sierva, haz tú lo que tú quieras con ella. Haz con ella lo que tú quieras. Así es sencillo. Vaya conmigo al verso 11. Perdón, déjeme ver si el 8, vaya con bueno, pero no, vaya al 6 para porque separarnos de la historia. El 6, y respondió Abraham a Sara: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sara la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, Sara la agarró de carreta. O sea, le estuvo sas, le estuvo dando ahí. Y entonces, pues no, esta mujer huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Fíjese, o sea, Sara estaba abusando de ella por el error que había cometido, estaba abusando de ella. Y ahora el ángel del Señor le dice: regrésate, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Era un consejo natural? ¿Sí o no? Pues no, nada, no. ¿Cómo que te vas a? Oye, espérame, ángel, pues si a poco no estás viendo cómo me trata. Ve, no me deja en paz, la verdad. Estoy embarazada, ella no ha podido tener hijos, yo estoy embarazada y está sas, por eso estoy huyendo. Y el ángel le dice: no, regrésate, sométete y ponte bajo sus órdenes. Un consejo sobrenatural. Verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Porque Dios ha oído tu aflicción.
Fíjese, o sea, yo te quiero decir, Dios está escuchando tu aflicción. ¿Cuál es tu aflicción? La que quieras, la que tengas. Dios está escuchando y Dios está viendo tu aflicción. Agar le llamó el nombre del Señor que le había hablado, ¿verdad? Tú eres el Dios, un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Dios te ve en medio de tu aflicción. Dios se acerca a su pueblo en medio de su aflicción. Dios cuida de ti en medio de tu aflicción. Dios tiene un plan en medio de la aflicción. Dios provee en medio de la aflicción. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ve nuestras aflicciones. Dios es un Dios fiel. Y Él está contigo, no te dejará ni te desamparará. Cualquiera que sea tu aflicción, Dios la ve y Dios la escucha. El ángel le dice bien claro ahí en el verso 11, al final, porque Dios ha oído tu aflicción. Dios ha oído tu aflicción. Dios ve nuestras aflicciones, Dios escucha nuestras aflicciones. Y así estaba así estaba la viuda también. Así estaba la viuda. Había un propósito en esta parte, ¿no? Entonces, la viuda, la fe de la viuda fue evidente en su obediencia y Dios fue fiel a su promesa. Dios tenía un propósito con la viuda de Sarepta. No sabemos cuánto tiempo había estado viuda, pero se nos dice que tenía un hijo. Probablemente había estado bien abastecida, pero ahora estaba sufriendo a causa de la sequía. La viuda había llegado al final de sus recursos. Y mire, déjeme decirle algo. En el tiempo presente estamos viendo este tipo de situaciones ya en el mundo. ¿Sabe que hay colonias en la Ciudad de México que tienen meses que no reciben una gota de agua? Que todo, por la tubería, todo es por las pipas. Las presas y los lugares de donde están extrayendo el agua para suplir a la Ciudad de México están secando. Hay un problema, hay una crisis de agua en gran parte de la Ciudad de México. Y hay sequía. En Sonora, en lugares así, hay sequía, los animales están muriendo por la falta de comida, ¿verdad? Porque pues no llueve, no nada, entonces no hay alimento para los animales. Está tremenda esta situación. Pero le voy a decir algo, es la mano de Dios. Vea cómo está el mundo. Dios comienza a apretar, la verdad. Pero le voy a decir algo, usted y yo vamos a ser como esa viuda. La promesa de Dios va a estar sobre nuestra vida. La gracia de Dios va a estar sobre nuestra vida. Pero se necesita la fe y se necesita la obediencia. Y ahí estaba la viuda. Entonces la viuda había llegado al final de sus recursos, ¿verdad? Como lo vimos ahí en el verso 10 y 12, nos dice que estaba a punto de tomar su última comida con su hijo. Y yo te pregunto, ¿has llegado al final de tus recursos? ¿Ya has pensado, no, ¿sabes qué? Ya no hay otra opción. No, ya no. El tiempo ya no, por el tiempo ya no, por esta situación ya no, por la edad, que por esto, que por aquello, que por aquí, que por acá. Todo ese pensamiento que tú tienes es un pensamiento terrenal. No, es que ya estoy viejo, no, ya no puedo, no, es que ya no tengo, no, es que ya esto, no, es que ya me dijeron que yo estoy desahuciado, no, es que me dijeron que esto, no, es que todo es terrenal. Tú necesitas creer sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque tienes un Dios sobrenatural. Y así estaba esta mujer, ya había llegado al final de sus recursos. Te pregunto, ¿se ha ido todo tu dinero?
Se ha ido toda tu salud, se han ido todos tus amigos, se te ha ido toda la paciencia, entre otras cosas. Salmo 84, verso 11, vaya conmigo. Salmo 84, verso 11. Esta historia de la viuda de verdad nos debe de animar y ver que Dios es un Dios vivo y que tiene cuidado y ve y oye nuestras aflicciones. Salmo 84, verso 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Bueno, ahí está. En medio de la necesidad y aflicción de la vida de Sarepta, Dios estaba pendiente de ella. Ella era creyente y sin embargo el Señor permitió su angustia. El versículo 12 indica esto: Él sabía todo acerca de la aflicción de esta mujer. Regrese a Primera de Reyes capítulo 7, por favor, de 17. Primera de Reyes 17. Ahí en el verso 12, Primera de Reyes 17, verso 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella era creyente y sin embargo el Señor permitió su angustia. El verso 12 nos indica esto, ¿no? Y Él sabía todo acerca de la aflicción de esta mujer, como vemos en el verso 9. Pero estaba obrando, fíjese, Dios estaba obrando su propósito tanto para ella como para Elías. Había un propósito para ella, pero también había un propósito para Elías. Estaba haciendo, ¿verdad? Que Romanos, ¿se acuerda? Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios estaba haciendo que Romanos 8:28 fuera cierto para ella, ¿verdad? Entonces, Salmo 138, vaya conmigo, por favor. Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de sus manos. No desamparará la obra de sus manos. ¿Quién es la obra de sus manos? Usted y yo. Si estás experimentando problemas, no significa que el Señor se haya olvidado de ti, para nada. Esta mujer había perdido la esperanza. Nos dice que ella pensó que estaba preparando su última comida antes de que ella y su hijo murieran. ¿Por qué perdió la esperanza? ¿Por qué perdió la esperanza esta mujer? Porque sus ojos estaban sobre la tinaja de harina y la vasija de aceite, en vez de que estuvieran sus ojos en el Señor. Ella estaba viendo la vasija y la tinaja. Si fijamos nuestra fe en cualquier cosa aquí abajo, ciertamente perderemos la esperanza y nuestra fe flaqueará. Pero si ponemos nuestra fe en Dios, Él nunca nos fallará, para nada. Vemos aquí entonces la fe del profeta Elías y la fe de la viuda de Sarepta. Elías tuvo fe, pero también la viuda. Cualquier hombre de fe más pequeña habría vacilado y fracasado cuando el arroyo se secó. Oh, Señor, tú me dijiste que me viniera este arroyo para beber agua y que me ibas a mandar los cuervos y ya se secó el agua, Señor, ¿qué onda contigo? Pues la verdad, pero ¿sabes qué? Pero no. Su fe fue evidente. Elías tuvo fe para creer a la palabra de Dios. Entonces, obedeció a Dios. Elías vivió de la palabra del Señor, como debemos hacerlo también nosotros, de verdad. Cuando nuestras acciones son reguladas por la palabra de Dios y nuestras vidas son vividas en el centro de su voluntad, no tenemos nada que temer. La fe de Elías era muy fuerte, al igual que la de Abraham.
La fe de Elías en la petición, ¿verdad? Elías tuvo fe para hacer una petición inusual. Sin embargo, recordemos que tenía en mente lo que Dios le había dicho. O sea, hizo una petición inusual, ¿verdad? El de que le hicieran la comida con lo último que tenía. Fue inusual, sí es cierto. Sin embargo, recordemos que tenía en la mente lo que Dios le había dicho. Y esto lo dice el verso 13, ¿verdad? Cuando Elías le dice: no tengas temor, mujer, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Fíjate, o sea, le dijo: hazme a mí primero. ¿Qué significaba esto? Significa que él estaba de pie, Elías estaba de pie como representante de Dios ante la mujer, y que le estaba diciendo a la mujer que pusiera a Dios primero. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo: poner a Dios primero. Poner a Dios primero. El principio de poner a Dios primero en nuestras vidas se destaca, ¿verdad? En Mateo, ¿se acuerda? Mateo 6:33. Busca ¿qué? Primero que el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que vendrá por añadidura. Cuando estamos preparados para darle a Dios el primer lugar, podemos estar bastante seguros de que nuestra provisión está garantizada. Elías y la promesa de la vida. Elías tuvo fe para declarar la fidelidad de Dios, y en el verso 14 nos dice, ¿verdad? Las apariencias estaban en su contra también, pero Elías tenía la palabra del Señor sobre la cual descansar, y la fe es simplemente tomar la palabra de Dios. Por lo tanto, pudo decirle a la viuda de Sarepta que porque Dios había dicho que porque Dios había dicho que él proveería. Elías le aseguró la promesa de la provisión de Dios. No tengas temor, le dice en el verso 13, no tengas temor, mujer, no tengas temor, cree, Dios te va a suplir. No tengas temor. Y sabe, Dios nos dice constantemente en su palabra esa frase: no tengas temor. La fe de la viuda creyó y actuó por fe. Y la viuda de Sarepta también tuvo fe en las palabras del profeta, le creyó al profeta, y por esta fe ella creyó a la promesa de Dios, que si le daba primero al profeta también sería bendecida. Elías le declaró la promesa de Dios y ella se aferró a ella y actuó por fe. Esto nos enseña que debemos aferrarnos a las promesas de Dios, pero para hacerlo debemos tener la fe que tuvo esta mujer, creer y actuar por fe. En los versículos 15 y 16 vemos que a medida que la viuda de Sarepta obedecía al Señor, se le dio la provisión. Tienes una necesidad financiera premiante y te preguntas de dónde vendrá el suministro o de dónde vendrán los fondos. Quizá el Señor te está guiando a establecer un hogar y te preguntas ¿cómo vas a proveer? O te preguntas ¿cómo podrás llegar al fin de mes cuando ya no puedes trabajar? Mire, Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 37:25? Joven fui y ahora he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios cumplió su promesa a la viuda por medio de Elías. Con respecto a esta provisión de Dios para Elías y la viuda, recuerda que todo lo que el Señor dijo e hizo por Elías y la viuda se cumplió. Y lo mismo puede hacer Dios por ti y por mí. Dios cumple sus promesas. ¿Y qué sucedió? Vaya el verso 17 para terminar. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?
se le murió el niño. Después, fíjese, todavía Elías se quedó allí por algún tiempo viviendo en un aposento alto de la casa de la viuda. El hijo muere más tarde de una enfermedad, y en su ira y dolor esta mujer culpó a Elías por su muerte. Asumió que Dios la estaba juzgando por su pecado. Pero Elías clamó a Dios, dice que le recibió al niño en los brazos, ¿verdad? Y Elías clamó a Dios y le dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el niño fue restaurado a la vida. Cuando la mujer vio esto, dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces hemos dudado después de ver la provisión de Dios para nuestras vidas? Hemos visto las maravillas de Dios, y cuando nos encontramos de nuevo en una situación difícil, de pronto volvemos a dudar. Sin embargo, aún en momentos de duda, Dios permanece fiel a sus promesas, y al igual que como hizo con la viuda de Sarepta, Él mirará nuestra aflicción y nos ayudará. ¿Y sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Dios sobrenatural, y probablemente tu necesidad es sobrenatural. A lo mejor, cuando me refiero a sobrenatural es como cuando le digo: tengo un problema, ¿lo puedes resolver tú? Sí, resuélvelo. Tengo un problema, ¿lo puedes resolver tú? No, la verdad no puedo. Déjaselo a Dios. Yo no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu aflicción, pero yo quiero decirte que Dios ve y escucha nuestras aflicciones. Cierra tus ojos. Si tú crees en esta palabra, yo te voy a animar a que te pongas de pie. Si tú crees, si tú has visto de verdad que eso que estás pasando es una aflicción y no está en tus manos, ponte de pie. Ponte de pie y deja que sea Dios el que la tome en esta noche. Deja que sea Dios. Él te ha escuchado, así como escuchó a Agar, que estaba ya en un árbol, en un pozo, ¿verdad? En una cueva, llorando, ¿verdad? Por todo lo que le acontecía. Dios manda un ángel y le dice que Él ha escuchado su aflicción. Yo te quiero decir en esta noche, Dios ha visto y ha escuchado tu aflicción. ¿Tú crees? Levanta tus manos y agradécele a Dios. Señor, te agradezco, Señor, que te hayas fijado, Señor, en mi aflicción. Te agradezco, Señor, que me hayas visto, Señor, en medio de esta aflicción. Te agradezco, Señor, que tengas cuidado de mi vida, Señor. Señor, en esta noche ponemos nuestras vidas, Señor, y nuestras aflicciones, nuestras necesidades en tus manos, Señor. Sobrenaturalmente, Señor, las ponemos en tus manos, Señor, y creemos en ti, Señor. Tú eres un Dios que cumple sus promesas. Eres un Dios que tiene cuidado de nosotros, Señor. Y por eso en esta noche levantamos nuestras manos a ti, Señor, en una señal de rendición, en una señal de decir: no puedo más. No puedo más, necesito tu ayuda, Señor. No puedo más. Atiende, Señor, mi aflicción en esta noche. Señor, yo pongo la vida de mis hermanos en tus manos, Señor. Si hay alguien que está pasando por enfermedad, si hay alguien, Señor, que desea tener un bebé, Señor, si hay alguien que está pasando por una situación financiera difícil, si hay alguien que tiene un problema en su matrimonio,
Si hay alguien que tiene problemas con sus hijos, si hay alguien, Señor, que tiene otro tipo de problemas y esto le está causando aflicción en esta noche, Señor, clamamos a ti, oramos a ti, Señor, y te pedimos ese milagro, Señor. Te pedimos que tu mano, Señor, se extienda sobre la vida de cada uno. Gracias, Señor, porque sabemos que veremos respuesta, Señor, a nuestro clamor, Señor, porque tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas, Señor. Siga dándole gracias a Dios y pon en sus manos tu aflicción. Tú dile: Señor, te presento mi aflicción, Señor. Sea cual fuere tu aflicción, preséntasela al Señor en este momento. Deja que la tome y descansa en Él. Sigue orando, sigue hablando mientras cantamos. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Tú nos escuchas, escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Así te dice tu Señor, porque tú estás conmigo en la aflicción.
bondad y tu justicia permanente son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré. Todo yo me alegraré en ti, Señor. Y cantaré por siempre de tu salvación. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestro corazón y te queremos responder a ti, Señor, poniendo toda nuestra fe en ti, Señor. Queremos decirte que nuestra confianza está en ti, Señor, que confiamos en lo que tú haces, Señor, que aunque, como dice este canto, a veces no lo entendemos, Señor, confiamos en ti porque tú eres perfecto, porque nos amas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por estar con nosotros en todo momento, y gracias por estar en los momentos de aflicción, mi Señor. Gracias, Padre hermoso. Gracias, mi Dios. Le damos un aplauso al Señor fuerte por su palabra. Y mis hermanos, quedamos despedidos. Que el Señor les bendiga y les lleve con bien. Les amamos mucho y los vemos en la siguiente reunión.